Ujú. Hola, pues bienvenidos todos. Me da muchísimo gusto que estén aquí. Bueno, con una invitada maravillosa que de verdad es una mujer súper sabia. Ojalá la puedan aprovechar y puedan sacar muchísimas de sus dudas porque pues el tema va a ser muy interesante, que se va a tratar de la salud mental en el duelo. Y yo creo que es un problema que siempre todos tenemos, mucho más las personas que vivimos un duelo por suicidio, que es más difícil. Ujú. Y bueno, aquí yo creo que vamos a tener pues mucho de dónde sacar. Pero antes que nada, quiero presentar a mi invitada para quien no la conozca. Bueno, aquí les voy a leer que tiene un currículum bastante extenso, pero bueno, resumido, aquí les voy a decir. Ella es Alejandra Gómez, es médica psiquiatra certificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría y maestra en trastorno de déficit de atención. Es hiperactividad y en ciencias de salud en la adolescencia y juventud y maestrante en psicopatología forense, socia de la Asociación de Psiquiatría Mexicana y Asociación Paliativa y de Tanatología. Fue presidenta del Comité de Titulación y miembro honorario del Comité Curricular de la carrera médico cirujano integral de la Escuela de Medicina en la Universidad Cuauhtémoc Plantel Guadalajara. Trabajó en el Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte y en la Coordinación Técnica de Vinculación con Centros Penitenciarios de Secretaría de Salud de Sonora. En la actualidad es profesora de pregrado y posgrado en la Universidad de Anáhuac, Cancún y la Residencia Médica de Psiquiatría del Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte y médica científica. Además, colaboró en diversas instituciones públicas y privadas que tienen como objetivo la promoción de salud. Cuenta experiencia en el manejo de pacientes, cuenta con su experiencia en el manejo de pacientes en trastorno por déficit de atención, en hiperactividad, depresión, ansiedad, adicciones, trastornos de personalidad y trastornos mentales como esquizofrenia y trastorno bipolar. Bueno, ya vieron un currículum bastante extenso que bueno, yo creo que vamos a tener mucho de dónde sacarte, muchas preguntas, muchas Ujú. dudas. Y aquí nos va a dar mi querida Alejandra, que bueno, quiero agradecerte antes Ujú. que nada, Alejandra, por darnos tu tiempo, por darnos tu sabiduría y por estar en este día aquí con nosotros. Bienvenida, Alejandra. Muchísimas gracias y qué bonita bienvenida. Y yo también estoy muy agradecida porque es urgente el abrir este tipo de espacios, que sean espacios seguros donde podamos hablar del tema de salud mental, ya que es uno de los puntos más importantes y la psiquiatría es la única especialidad que tiene hasta un movimiento anticientífico ante psiquiatría y con esto también va perpetuando el estigma y el rechazo de la atención médica y muchas veces es necesaria en ciertas personas y en ciertas circunstancias cuando los duelos se complican o los duelos se prolongan principalmente y con esto disminuye la calidad de vida de las personas. Y como tú bien decías, en el duelo por suicidio se abarca desde un punto hasta filosófico existencial de manera muy intensa, como diría Camus en su libro del mito del Sísifo, ¿no? Que el único problema importante realmente que tiene la filosofía es el suicidio. Y además, si lo vemos desde un punto de vista también existencialista, los seres humanos somos los únicos que estamos conscientes que nos vamos a morir. Ningún animal lo sabe, solamente nosotros. ¿Y cómo nos puede generar esta ansiedad o esta angustia? O podemos estar reconciliados con la vida sabiendo que nos vamos a morir, pero otra cosa es querer hacerlo, ¿no? Ujú. Por eso te Así agradezco es. la invitación. Gracias, Alejandra, así es. Y bueno, pues para empezar, quisiera que tú me dijeras cuándo es oportuno ya acudir con un Ujú. psiquiatra, por ejemplo, cuando estás pasando por un duelo, cuándo saber cuando ya no es un duelo normal, cuando lo que sientes Ujú. ya no son síntomas normales, sino que ya entraste en una depresión o en algo Ujú. más grave, ¿no? Como un trastorno de ansiedad o de el postrauma, todo eso. ¿Cuándo saber Ujú. cuándo ya acudir con un especialista? Mira, es que es bien interesante la evolución que tuvo el concepto de duelo como tal. Desde la creación de los criterios diagnósticos del DSM-4, DSM-5,
CIE-10 y CIE-11, ya se habla de trastornos por duelos prolongados. Se podría considerar un proceso de duelo normal en temporalidad cuando es menor a 6 meses y el dolor y el sufrimiento, claro que es intenso por esa pérdida de un ser querido. ¿Puede todavía entrar en un margen hasta de 12 meses? Sí, por supuesto. Aquí el problema es cuando ese duelo se extiende. Yo le explico a mis pacientes que el duelo es como subirse a un puente. El puente tiene un inicio y tiene un fin y lo vamos a cruzar. Cada persona tiene su propio ritmo, su propia velocidad y cada una de las personas tiene diferentes características que hacen que tal vez ese recorrido sea un poquito más lento, que exista pausas, pero se tiene que concluir porque en el proceso de duelo, ¿qué es lo que sucede? No es que olvides a tu ser querido, te reconstruyes en función de esa pérdida porque no vuelves a ser igual. Es cuando se quiebra una taza, la puedes pegar, pero esa taza no vuelve a ser la misma. Eso pasa con las personas también. Pero cuando este camino de cruzar el puente se extiende y además hay mucha tristeza, mucha melancolía como principal factor, empiezan a haber alteraciones del sueño, alteraciones del apetito, hay elentecimiento psicomotriz, hay síntomas ansiosos intensos y además empieza a cambiar el contenido de nuestro pensamiento, siendo este más catastrófico, de más culpa, y negativo hacia nosotros mismos es como las banderas rojas que nos deben de llamar la atención para acudir a atención de salud mental, porque estamos hablando posiblemente de un duelo prolongado que se esté complicando con un episodio depresivo mayor. Y cuando ya vienen pensamientos de muerte, fantasías suicidas o algún intento suicida, este llega a ser muy delicado. Además, un punto bien importante en la nueva clasificación del CIE-11 como episodios depresivos y la severidad, antes se hablaba de un episodio depresivo grave cuando había características psicóticas. ¿Cuáles son estas alteraciones del contenido del pensamiento de esas ideas extrañas que no remiten a la confrontación de la realidad, que no son reales o alucinaciones? Y se pensaba que un episodio depresivo grave era cuando ya se tenían las características psicóticas. Ahora se sabe que hay pacientes que pueden tener episodios depresivos moderados con características psicóticas. Los pensamientos son de tanta culpa que llegan a ser hasta delirantes y las personas se bañan, se visten, van a trabajar, sonríen, llevan una vida más o menos normal, pero tienen un componente delirante y síntomas depresivos muy graves. Por eso sí es importante la evaluación cuando se está extendiendo. Ok, perfecto. ¿Y qué nos podrías hablar, Alejandra, de la salud mental, de la importancia en el duelo? Porque, por ejemplo, en la Ujú, posvención, pues viene todo eso, ¿no? De cómo tenemos que prevenir, ¿no? Ciertas situaciones para no llegar, como decías tú, a llegar a quererte morir, a tratar, ujú, ¿no? A dejar o dejarte morir simplemente, ¿no? Si no cometes un suicidio, pero puedes tirarte en depresión, no querer ujú, salir y cada vez ir pues aumentando los síntomas. ¿Cómo saber cuando ya es momento que ya no es normal? Sentirte triste ya no es normal esta tristeza. Como dices tú, se va haciendo más grande, pero no sé, yo te puedo decir que en 5 años yo sigo sintiendo esa tristeza, pero de manera diferente. Claro ujú. que la he integrado a mí, Sí, pero ¿cómo saber cuando estás ya en ese punto de no necesitar algún medicamento, tal vez porque ya no duermes o cuáles son los síntomas? mira, las personas, por eso te digo que se reconstruyen en función de la pérdida, se reestructuran. Puede haber tristeza y puede haber tristeza al recordar al ser querido, sí, y es totalmente aceptable y es válido. Pero mientras no haya síntomas intensos que te incapaciten, por ejemplo, que esa tristeza se acompañe de mucha melancolía, anedonia, que es un síntoma característico de la depresión, cuando se pierde el gozo de vivir, cuando dejas de sorprenderte del día a día, cuando te despiertas con mucha apatía, deseando que no comience el día, deseando que si pasa un coche
alguien te aviente y no te quieras quitar también. Con esos pensamientos inicia también o se mantiene una persona. Ellos dicen que no están deprimidos, pero tú los ves apáticos, irritables, funcionando, pero ya no están como estaban antes. ¿Me doy a entender? Sí, 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 claro, claro que sí, Alejandra. Y también te quería preguntar, por ejemplo, mm, ¿cuáles son la, cuál es por ejemplo, por así decirlo, más peligroso que puede llegar a pasar una persona en duelo? ¿Cuál es el síntoma que es así como que un foco rojo de que tienes que ir con un psiquiatra? Mira, yo lo veo mucho en las consultas cuando hay pérdida de los hijos y lo platico con las mamás, le digo, miren, yo jamás voy a saber lo que es perder un hijo porque yo no tengo, pero yo tengo una mamá que perdió un hijo y yo sé el sufrimiento que le causó. Y muchas debutan y empiezan a asistir a consulta porque inician ataques de pánico. Comienzan con inquietud, nerviosismo, pensamientos recurrentes, pensamientos automáticos, vienen los recuerdos y genera mucha culpa y esto va a ocasionar hasta síntomas físicos, palpitaciones, sensación de ahogo y empiezan con estas crisis de ansiedad que ahora son conocidas como crisis de pánico. Hasta terminan las mamás en urgencias pensando que se están infartando, que se van a morir porque no pueden respirar, les duele el brazo, tienen náuseas, dolor de cabeza, tienen ganas de hacer pipí, hacer popó, y es como un ataque al corazón, porque son por descargas adrenérgicas. Por eso sí es bien importante hasta evaluar los síntomas ansiosos. Y muchas vienen porque inician con la ansiedad, porque se acostumbran a vivir con depresión, se acostumbran a que la vida está anestesiada, se acostumbran a no sentir el gozo de la vida, el placer de vivir, que es la anedonia, lo que preguntaban ahorita en el chat, Ujú. y lo van normalizando, pero ya cuando hay algo físico, somático, que te ocasiona este temor y esta angustia, es lo que los hace venir a la consulta, principalmente. No se O- dan cuenta que deben de venir antes, pero fue ese el quiebre que los hace venir para acá. Ok, y por ejemplo, el postrauma, Alejandra, cuando ves a tu ser querido o cuando no lo ves, cuando te quedan esas imágenes o ese momento en que lo encontraste o que lo viste por última vez, ¿no? Ya sea un accidente o cualquier otro tipo de muerte, esas imágenes que te llegan, que a veces a mí me pasó y también me lo han dicho mucho, Sí, que por ejemplo te despiertas, que estás quedándote dormida y te despiertan esas imágenes o sí. ese dolor de angustia. ¿Cómo saber cuando ya es algo más, que no es algo normal del trauma que a lo mejor es normal al principio, ¿no? Mira, ahí estás hablando de una patología también mental mucho más intensa y más grave y más incapacitante que un duelo por sí mismo. Ahí estás hablando de un trastorno de estrés postraumático. Y este tiene una larga evolución. Muchos pacientes sufren principalmente de recuerdos intrusivos, empiezan a tener conductas evitativas, por lo tanto hay cambios muy negativos en el estado de ánimo, en el pensamiento, también tienen estas reacciones físicas y emocionales sobre los recuerdos y vienen esas imágenes a la cabeza porque se activan estructuras cerebrales como el hipocampo, las amígdalas cerebrales, ocasionando estas reexperimentaciones, hasta hay flashback, o puedes escuchar un ruido o unas ciertas palabras, ciertos olores, y te reactivan el recuerdo, pero ya estamos hablando de estrés postraumático. Ok, y eso, por Sí, ejemplo, ¿cuáles son los síntomas y si a todo mundo los pasa o no a todo mundo? mira, primero evoluciona de esta manera. La exposición a un evento traumático que para esa persona sea significativa. Se puede considerar que tienes que esperar de 24 a 48 horas y se tiene un mes para dar la clasificación y decir que estamos hablando de un proceso de estrés agudo. Al pasar
ese mes y continúan estos recuerdos intrusivos sobre la imagen, conductas evitativas, principalmente evasión de pasar por el lugar donde lo encontraste o dejé de entrar a esa habitación porque recuerdo a tal persona ahí con las pastillas o con la mancha de sangre, con la soga, ¿sí? Y empiezas a tener todas esas conductas. Estos recuerdos, estos pensamientos intrusivos van a ocasionar mucho sufrimiento emocional, que son muy graves, ocasionando este malestar físico. Son las principales características. Y ya cuando estos rebasan el mes y tienen una duración más prolongada, ya debemos clasificarlo como un trastorno de estrés postraumático y empiezan a tener hasta cambios así bien importantes y se empiezan a aislar, empiezan a sentir que no son ellos mismos, empiezan a tener problemas de la cognición, de atención, memoria principalmente. Hay pérdida de interés en las actividades que antes te gustaban. Sí, es muy delicado este diagnóstico y este diagnóstico, además de necesitar terapia farmacológica, necesitas terapia tanatológica, pero además la especializada en trastorno de estrés postraumático, donde va encaminada a la reprogramación por movimientos oculares rápidos. Ok, pues muy interesante, Alejandra. Sí, no es fácil lo que atraviesan las personas, por eso no lo podemos minimizar y tenemos que hablar de esto para evitar el estigma y que la gente no tenga temor de venir al psiquiatra, porque el sufrimiento es muy intenso. Claro, claro. Y hay ese mito, ¿no? De que si vas al Ujú. psiquiatra es porque estás loco o no sé qué. A ver, aquí te están preguntando, a mi hijo le sigue pasando, PT no quiere ir Sí, ya a las terapias ni tomar medicamentos. mira, ahorita el auge de la psiquiatría es ya las herramientas tecnológicas. Se tiene la terapia de estimulación magnética transcraneal que se está utilizando en muchos trastornos mentales. No es, no es económico, es costoso, pero vale la pena y se evitan por completo la toma de medicación o las dosis mínimas. Lo que hacen estos aparatos es repolarizar nuevamente la neurona porque nuestro cerebro trabaja por neurotransmisores que son dopamina, serotonina, norepinefrina, GABA, glutamato y además de iones como sodio, potasio, magnesio. Lo que hacen los fármacos es activar receptores a nivel de las neuronas pre y postsinápticas que dan y reciben información. Y con esto las estructuras cerebrales más relacionadas a estos trastornos es la corteza cerebral prefrontal, el hipotálamo, el hipocampo y las amígdalas cerebrales, que es el sistema de miedo y huida. Lo que hacen los fármacos es eso, activar los receptores. La terapia de estimulación magnética repolariza también la neurona, haciendo que ésta se comunique mejor y por lo tanto va a ocasionar que se secrete una sustancia que se llama factor neurotrófico derivado del cerebro, que igual lo hacen los psicofármacos y van a decir, ¿y este qué es o para qué sirve para el cerebro? Es para la neuroplasticidad cerebral. ¿Y qué es la neuroplasticidad cerebral? Esta sustancia ayuda a que las neuronas hagan nuevas conexiones y que se produzcan más neuronas. Cuando estábamos pequeñitos, ¿se acuerdan que nos decían, se te muere una neurona y ya te vas a quedar sin esa neurona toda la vida y se te va a morir esa parte del cerebro? No, ya se sabe que no. Está la, la neuroplasticidad. Un cerebro se recupera así. El cerebro es maravilloso, es súper noble, pero pues es un órgano de alto mantenimiento. Y le puedes explicar a tu hijo que el cerebro es como otro órgano como el corazón, los riñones, el páncreas, que, por ejemplo, el corazón, ¿cómo manifiesta malestar? Insuficiencia cardíaca, se te llenan de agua los pulmones, hay palpitaciones, se sube la presión. ¿Cómo manifiesta síntomas el cerebro como órgano? También el contenido de lo que pensamos, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos y en nuestra conducta y nivel de energía. Por eso hay que cuidarlo. La depresión y la ansiedad
lo que va a ocasionar a largo plazo en nuestro cerebro es una respuesta inflamatoria que va a hacer que no tengamos neuroplasticidad y a largo plazo sí nos podemos deteriorar si no tenemos tratamiento para el trastorno de estrés postraumático, para ansiedad, para depresión. Ese es el problema de no recibir tratamiento médico. Y si él no se quiere tratar con fármacos, la terapia, esta que te comentaba de los movimientos oculares rápidos y en la terapia de estimulación magnética transcranial, pero tener en consideración qué tipo de aparato, porque no todos los aparatos funcionan, ¿sale? Pero eso Ok, se puede utilizar para el TEP o también para depresión y ansiedad, si no se perfecto. quieren tomar fármacos. Ok. Te iba a preguntar también, Alejandra, algo muy común que pasa, por ejemplo, sobre todo cuando muere un hijo, ¿no? Que dice Sí, siempre, si se me muere un hijo, yo me muero. Desgraciadamente uno no se muere. Pero ¿qué es pero lo que sientes. pasa ahí en el cuerpo? Porque yo me he dado cuenta que mucho, como que un tiempo te quedas como que en shock, de que Ujú, no sientes, o sea, como si el cuerpo se anestesiara, la mente se ujú. anestesiara, es como si te protegiera tu propio cuerpo para el gran dolor. ¿Qué es lo que sucede realmente cuando, cuando vives un golpe tan fuerte como es la muerte de un ser querido? Mira, es que los seres humanos nos vinculamos, tenemos apegos y vínculos, y los vínculos se van fortaleciendo a través del contacto. E imagínate los niveles de oxitocina y vasopresina que se producen cuando nace tu bebé, tu hijo, y aparte lo ves crecer y todo el amor y todo el cariño que hace que esas sustancias estén en el cerebro ocasionándolo. Tú ves a tu hijo y lo ves precioso, aunque huela feo, tú lo hueles bonito, lo ves y decías, esto sí, y es como esa fusión, imagínate el proceso de pérdida y el cambio hasta a nivel neuronal, porque ya no vas a producir las mismas cantidades de hormonas y neurotransmisores. Ok, entonces es algo químico que te pasa en el cuerpo. También, y emocional y social. El ser humano es demasiado complejo, por eso hablamos de factores genéticos, factores personales y el entorno. Y además hay personas que tienen una capacidad de resiliencia tremenda. Y tú sabes, la resiliencia es una característica de ciertas personas. No todas las personas son igual de resilientes que otras. Y esa es capacidad de salir adelante a pesar de la adversidad. Y dicen, pues ¿de qué está relacionada la resiliencia? Tal vez a un coeficiente intelectual, a que tienen sus medidas de afrontamiento de manera significativa. Es ir encontrando esas herramientas. Ok. Y en la búsqueda, ¿no? También yo creo que cuando eres muy buscador, siempre es como que vas fortaleciendo ese dolor, ¿no? Tienes que buscar, tienes que trabajar en el duelo para poder salir adelante. Sí, porque el duelo por sí mismo puede llevar muchísimo tiempo. Y además, algo que tenemos que tener en consideración, que el duelo puede empezar por diferentes etapas y nos podemos regresar a diferentes etapas. No es lineal. Y eso es lo que hemos creído siempre. Ah, ya pasé esta etapa, voy a la otra y se acabó. No, muchas veces hasta me puedo pausar en una y regresar nuevamente. Sí, claro, claro, es muy, muy complejo. También te quería preguntar, Alejandra, por ejemplo, ¿qué bueno, ya hablando más de la salud mental, ¿tú Ujú, crees que nos podrías hablar sobre la prevención, sobre todo ahorita que es tan así, tan susceptible la salud mental, ¿no? Vemos en los jóvenes cuántos ujú. suicidios, cuántas enfermedades mentales, cuántos trastornos. Eh, ¿Todo esto está ligado, por ejemplo, a la muerte por suicidio o realmente no tiene nada que ver o a todos nos puede pasar y eso tiene más que ver con el carácter, con la resiliencia, como dices tú? ¿Qué es lo que pasa ahí en Mira, este tema? ahorita la prevalencia de la asistencia a psiquiatría se incrementó desde la pandemia. Sí, sí, se dice hasta crudamente, a nosotros nos vino a legitimizar la pandemia en el tema de salud mental.
Dejaron de minimizar la depresión, la ansiedad, los duelos, el suicidio y todas esas incapacidades que sufre el cerebro y las personas. La psiquiatría debería de ser preventiva, como las otras demás especialidades, de yo darme un chequeo cada año o cada 2 años para saber cómo está mi cerebro y cómo está mi afecto, mi conducta, mis emociones, mis sentimientos. Ya se sabe que cuando una persona empieza a presentar síntomas depresivos, síntomas ansiosos y se puede intervenir en una ventana de tiempo de 3 meses, estos episodios pueden ser reversibles. Por eso ahora sí o sí es atención por psiquiatría. A veces se podría asistir antes a psiquiatría que psicología, porque imagínate una persona que está muy triste, desanimada, sin energía, con síntomas cognitivos, que no tiene atención, concentración y memoria y no le interesa absolutamente nada. ¿Tú crees que le va a interesar ir a terapia psicológica? No, la terapia va a estar aquí y no la va a procesar. Por eso esto sí debe de ser preventivo. Y una de las principales causas de suicidio en gente joven es la depresión. Por eso, si tratamos la depresión, vamos a disminuir el riesgo de suicidio. Y además tenemos que hablar de suicidio para evitar el estigma y la vergüenza en los seres queridos, en la familia. El problema también es las personas que se quedan y cómo la sociedad señala y responsabiliza al familiar. Y eso es sumamente triste. También tenemos que acompañar a la familia. Sí, claro, es terrible. Yo creo que por eso es todavía más difícil este tipo de duelos, ¿no? Ujú, sí, Por tanto totalmente. estigma, tanto, Ujú, tanto mito. Igual el mito también de ir con un psiquiatra, porque si vas con el psiquiatra es como decir estás loco, ¿no? ujú. ¿Tú qué Sí, piensas? locos son los que están en los cerezos porque son sicarios, asesinos en serie. Eso sí, tienen un Claro, problema en la corteza cerebral y no tienen emociones prosociales y no hay remordimiento de conciencia y no hay necesidad de reparación. Ellos son los problemas. O los políticos, estos delincuentes de cuello blanco, ¿no? Sí, sí, no, claro, esos son los locos, nosotros no. Yo creo claro, que el que vayamos al psiquiatra, por ejemplo, a mí me encanta presumir que yo tengo mi terapeuta y que yo tengo mi psiquiatra. Como dice el dicho, el juez por su casa empieza. claro. Sería muy ridículo de mi parte estar dando difusión en tema de salud mental y yo estar descuidada en eso. Me dicen los pacientes, oiga doctora, ¿por qué vine tan contenta a trabajar en la mañana? Y yo, porque saco la basura todos los días. Y se quedan, ay, pues, ¿qué es eso? ¿Qué significa, no? Y ya les digo, mira, me tomo mi cafecito en la mañana, reniego de la vida también, de que no soy millonaria y que tengo que trabajar y que le tengo que pagar impuestos al SAT, pero saco a mis perritos, medito, leo un poquito, me relajo, que prenda el cerebro y ya me vengo a chambear. Necesitamos nuestro propio ritual para encontrar nuestro propio nivel de bienestar, sí, porque a mí lo que me da bienestar no significa que te vaya a dar bienestar a ti. Somos diferentes. Así Es es. total. Y por ejemplo, ahorita antes de entrar a esta charla, estaba tomando una clase de filosofía, porque también tomo clases de filosofía, y estábamos leyendo a Sartre y decía, la angustia de perdernos a nosotros mismos y el hombre está condenado a ser libre. Y dices, ah, ¿cómo es esto? Sí, hasta el no tomar decisiones es tomar una decisión. Y la libertad, ¿qué es esto? Aparte, puede considerarse hasta una omisión el que no queramos hacer las cosas, ¿me doy a entender? Sí, 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 claro, ¿Mm? claro. Aquí te están preguntando, bueno, un comentario. Dice, soy Ana, mamá de Diego, que murió, Iván. Yo tenía Sí. miedo de salir de casa, sentía que iba a morir si salía. Dejaba Ujú. solo en casa a Iván diciendo que iba a buscar a Diego. El dolor me estaba rebasando. Soy hija de un psicoanalista no puedo leer aquí, A ver. que dio el grito al cielo por haber buscado ayuda psiquiátrica. A veces he querido dejarla en la faxina, pero me da reacción de interrupción abrupta. Espero que algún día lo pueda dejar y seguir de pie como lo he logrado con el medicamento. ¿Qué Mira, te nos voy a decir, puedes decir de los medicamentos? Porque hay muchos mira, mitos también sobre eso. A ver, sí, dale. mira, te voy a decir, yo les digo a mis pacientes esto.
Oye, cuando a ti una persona que te acaba de llegar a platicar que le acaban de diagnosticar diabetes y le indicaron metformina e insulina, ¿qué le dices? No, pues qué padre que se le diagnosticaron, ¿no? Que se cuide, que haga dieta, que se inyecte su medicamento, que se tome su medicina. Oye, cuando una persona tiene hipertensión y le diagnostican así su medicamento, su diurético, su losartán, enalapril, ¿qué le dices? No, pues nada, que se lo tome bien, ¿no? Ah, perfecto. Porque cuando una persona tiene una respuesta inflamatoria sistémica a nivel cerebral, donde se está comprometiendo el contenido de su pensamiento, cómo procesa las emociones, se traduce a una incapacidad de gozar la vida, de trabajar, de estudiar, de convivir en sociedad, va al psiquiatra, le indican medicamento para que el cerebro funcione de manera adecuada, que las neuronas se comuniquen. ¿Por qué lo estigmatizamos? Si el cerebro también es un órgano, ¿no? Claro. Sí, ese es el problema. Y yo te recomiendo que no suspendas la venlafaxina. La venlafaxina es un antidepresivo dual que es un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina y norepinefrina. Por lo tanto, es dual. Es una maravilla, una chulada. Lo que está haciendo la venlafaxina es favorecer la producción del factor neurotrófico derivado del cerebro para que tu cerebro tenga mayor neuroplasticidad, ayuda a la concentración y memoria principalmente, tanto como a la atención, porque trabaja en esta región del hipocampo y tiene este mecanismo de acción muy parecido a tomoxetina que se les da a los niños que tienen problemas de inatención, concentración y memoria. Y además tiene un efecto analgésico maravilloso porque tiene una pequeña partícula que se parece a la del tramadol. Por eso se dan en las personas que también, aparte de ansiedad y depresión, tienen esta ansiedad que provoca muchos síntomas somáticos de contracturas musculares, principalmente en cuello y espalda. También se da para el TDAH, fibromialgia. Y dile a tu papá que yo soy fanática del psicoanálisis, principalmente yo soy fan de Melanie Klein, porque esta era ama y señora y me encanta esta de lo que habla de la posición depresiva y esquizoparanoide. Dile a tu papá que no sea tan duro y que tenga esa necesidad de reparación. Sí, Gracias, doc. el psicoanálisis y la psicología no están separados de la psiquiatría, porque lo que buscamos es el bienestar de la persona como un todo. Claro. Otra pregunta, Alejandra. Por ejemplo, los duelos cuando no se viven, ¿se acaban así de facilito? Ya ves que a veces hay personas como que viven un duelo congelado, que es aquí no pasó nada, todo está bien, siguen su vida normal. ¿Eso puede ocurrir realmente o el duelo realmente lo tienes que vivir para poderlo sanar? Lo vives, pero cada Sí o quien lo sí. vive así, lo vive a su manera, ¿sí? Porque hay personas que, por ejemplo, como que te comentaba, esta capacidad de resiliencia, o aparte, si se tiene una neurodivergencia, los duelos son distintos. Esto que dicen de las personas con TDAH, de que olvidan a las personas, pues sí, si no las ves ahí como objeto, la memoria de trabajo, sí, se procesan diferente. Y no es que sean malas personas o que no hubiesen querido en demasía, no, procesamos distinto el duelo. ¿Y por qué? Porque somos distintos. Pero ¿qué puede pasar en ese caso Pero cuando... mira, realmente lo que yo veo de esas personas que no quisieron vivir el duelo o dijeron que estaban bien, Ujú. vienen 10 años después a la consulta, 15 años después, y empiezas a hacer la historia clínica, empieza a ver rapport, y en la tercera consulta empiezas a obtener la información. No, pues fíjese que doctora, cuando yo tenía 14 años, tuve un proceso de pérdida, mi hermano fulanito de tal, murió a tal edad, y yo, pues no, yo tenía un año más que él, pues tuve que seguir con mi vida. Y te das cuenta que lo venían arrastrando, pero si lo habláramos en etapas, seguía en la etapa de negación y hay personas que tienen una característica como mecanismo de defensa, la racionalización de sus emociones y por lo tanto no se permiten experimentarlas.
pero viene después un quiebre que tal vez no los trajo por ese duelo a la consulta, pero te das cuenta que lo traen arrastrando como si estuviera encapsulado, así como dices, Ujú. congelado. Pero Sí, viene sí, el sí. quiebre y se abre. Y siempre va a haber algo que te lo detone. ¿Te lo abra? Sí, posiblemente. Ok. Bueno, a ver, más preguntas. No sé si alguien quiere decir alguna pregunta, alguna duda. Aprovechen, Alejandra, que sabe muchísimos temas, muchísimo de todo lo que quieran preguntarle. Bueno, Alejandra, ¿qué más nos podrías decir también? Ah, están preguntando de quetiapina y pregabalina. Sí, ¿qué es lo que también tomaba Ah, la mira, señora que que te no, dijo? es otra persona, es Iván. Ah, tú Sí, eres, es sí, la ya te misma, vi. sí. Ah, sí, ya. Sí, ay, cómo ando sumiendo géneros, ¿no? Qué mal. Y yo que diplomada en género y acá en pro del respeto y la diversidad. Mira, la No, quetiapina, no le por no tengas, haber, ¿qué? perdón. Yo tengo la culpa por no haberle cambiado el nombre de mi hijo. Buenas noches. Hola, Ujú. ¿cómo estás? Qué gusto. Mira, te voy a Soy, explicar algo de la quetiapina. Yo soy fan de la quetiapina, pero no la uso mucho. Pero tiene esta versatilidad. Si tú buscas el libro de Stahl, es un libro maravilloso que utilizamos nosotros para estudiar psiquiatría. Y vamos a darte un ejemplo de cómo lo tiene el libro. La quetiapina tiene esa característica que en función de la dosis es el efecto que estamos buscando. Y te lo ponen en dibujitos. Te ponen a la familia de los ositos. Te ponen al bebé oso en una camita. Por lo tanto, son dosis de 25 y 50 miligramos, que son dosis sedativas que te ayudan a conciliar el sueño. Cuando son dosis, y aquí están perpetuando el estereotipo de género, de 300 miligramos y más de liberación prolongada, esta se utiliza para la depresión y también se puede utilizar en el trastorno bipolar. Y una dosis de 300 miligramos LP sí puede tener una acción antipsicótica en algunos pacientes que lo requieran con trastorno bipolar en episodio de manía con características psicóticas o esquizofrenia. O cuando se tienen de liberación prolongada e inmediata, perdón, las dosis antipsicóticas son de 900. Yo recomiendo que no les demos antipsicóticos, ni ansiolíticos, ni antidepresivos, porque no son su único efecto. Y con esto vamos a evitar el estigma. Cuando tú hables de quetiapina, tú velo de esta manera, es un bloqueador de dopamina principalmente. Entonces, esa dosis que si tú estás utilizando de 50 o 25 es inductora del sueño y muchos la utilizan para evitar el uso de las benzodiazepinas, que es clonazepam, lorazepam, alprazolam, que desafortunadamente están muy satanizadas, pero en una buena dosis son muy buenas. La pregabalina se puede utilizar también para ansiedad porque va a neurotransmisores como GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio. Y algunos pacientes se los dan y más cuando también hay dolor, principalmente. Ok, perfecto. Aquí te están preguntando que si cuánto tiempo es recomendable tomar clonazepam, que si causa adicción. Mira, el medicamento sí puede causar adicción si se hace mal uso de él, si se revuelve con otro tipo de medicamento, si se consume con alcohol, si se toma a dosis excesivas principalmente. No es un tratamiento a largo plazo, no, pero hay pacientes que lo van a requerir más tiempo, sí, y vas valorando riesgo contra beneficio. Si hay estudios donde se ha reportado que pacientes que llegan a tomar más de 20, más de 30 años, alguna benzodiazepina sí causa un deterioro cognitivo, pero también puede causar un deterioro cognitivo el tener depresión y ansiedad y no dormir. Por eso aquí hay que valorar siempre. Hay presentaciones distintas del clonazepam. Ya tenemos tabletas, tabletas orodispersables y tenemos gotas. Los damos cuando hay síntomas ansiosos intensos y vamos a esperar el efecto ansiolítico o antidepresivo de los antidepresivos, estos que les comentaba, inhibidores selectivos de recaptura de serotonina y norepinefrina, que son citalopram, fluoxetina, fluvoxamina, sertralina, paroxetina. Y los duales entran venlafaxina, desvenlafaxina y duloxetina. Esos son los tratamientos base.
Pero el clonazepam lo utilizamos para ir disminuyendo los síntomas. El paciente está libre de síntomas y lo vamos quitando poco a poco para que no vaya a tener un síndrome de abstinencia. Y lo vamos destetando, así se dice, con los chochitos, que es anzanera, que son tabletitas que tienen una equivalencia a una gota. Sí, hay que tenerle más miedo a la ansiedad y a los ataques de pánico. Ok, perfecto. Me están preguntando también sobre el libro, que sí, ¿cómo se llama? El libro que mencionaste. ¿Cuál de todos? Ah, el del El- mito del Sísifo de Albert Camus. ok, ahí está. Sí, léalo, está bien padre. Muy bien. Es que a mí me gusta mucho la filosofía. Yo creo que a veces nos ayuda a reconciliarlos con la vida y me gusta mucho la filosofía existencialista. Perfecto. Aquí también te están preguntando de la ampras, Ah, para Solam, amprazolam, que si lo puede tomar sí. para dormir. Mira, lo que pasa con el alprazolam, yo soy fan del el alprazolam. De hecho, yo lo uso mucho en la consulta. ¿Por qué? Las benzodiazepinas tienen diferentes acciones, son primas, pero hay que ver si estamos buscando un efecto ansiolítico, miorrelajante, sedativo, inductor, muchas cosas. Y además, cada una de las benzodiazepinas tienen diferentes vidas medias. ¿Cuánto duran en la sangre? Alprazolam tiene una vida media muy cortita, de 6 horas aproximadamente. Por eso el alprazolam lo podemos utilizar en la mañana, en la tarde y en la noche. Y lo podemos utilizar a dosis bajitas porque es rápido y es potente. Lo utilizamos más cuando llega un paciente con un trastorno de ansiedad generalizada y ataques de pánico y cuando tienen muchos síntomas de ansiedad anticipatoria, esta sensación de que algo malo va a pasar. No es que tenga un efecto sedativo y que ayude para dormir, no, nos quita los síntomas ansiosos y por lo tanto podemos descansar. Tiene más un efecto sedativo, un lorazepam y un clonazepam y aparte tienen una vida media mucho más larga, de 8 a 10 horas aproximadamente. Y sobre los chochitos de anzanera es clonazepam y lo que hicieron de los chochos es maravilloso. Ahí metieron la mercadotecnia para que no nos cause tanto temor y hasta a veces yo me siento que estoy dando empatía con esos chochos que son maravillosos, son oro dispersables, pero tú estás tomando 15 chochitos, que eso equivale a 1.5 miligramos, que serían casi 3 cuartitos de una tableta. No sé si se incrementa para tu bolsillo el costo, pero si es costeable para ti, te sientes como, si es cómoda con Anzanera, continúa con Anzanera, pero estás tomando estas 15 pastillitas solamente en la noche. Sí, yo creo que sí. Por Sí, ahí debe de estar Adriana. sí, y ya hay una nueva A ver, Anzanera. perdón, buenas noches, soy yo, Hola, Mónica Tornel. hola Sí, Mónica. efectivamente, solamente las tomo por la noche. Ujú, sí, Sí es lanzanera y afortunadamente me lo proporciona mi servicio médico, entonces qué económicamente no me fresa, afecta. Ay, perdón. qué Sí, fresa. Eso, tú aprovechalo. Si te lo sí, están dando, aprovechalo. gracias. Sí, no lo dejen. No tengan más miedo a no dormir. El no dormir hace que se deposite la proteína beta amiloide y la tau, que es la que produce el Alzheimer y la demencia. Muy bien. Aquí Hace también te más están, daño no dormir. Ujú. sí, aquí te están preguntando también que sí que, por lo general, ¿qué tiempo se toman los ansiolíticos en hacer efecto? Los antidepresivos, o sea, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y norepinefrina, que es el tratamiento base, y serían los ansiolíticos puros para siempre tomarlos en la vida. Tenemos dosis mínimas, intermedias y máximas. Cuando llegamos a una dosis mínima efectiva, por ejemplo, vamos al ejemplo de Velafaxina. Velafaxina, para iniciarla, tiene la presentación de 37.5 y una de 75. Voy a indicar la de 37.5, 7 días, porque le voy a comentar al paciente de que posiblemente va a haber efectos colaterales, principalmente náuseas, posiblemente dolor de cabeza, cambios intestinales, porque activa receptores de serotonina y tenemos un chorro en el aparato digestivo. Pasan los 7 días y ya voy a dejar la presentación de 75,
que es la dosis ya mínima efectiva que me va a ayudar a buscar ese efecto ansiolítico a largo plazo. Yo ya tengo mi primera toma de venlafaxina y para que haga efecto esos 75 miligramos, tengo que esperar alrededor de 2 a 3 semanas. Por eso damos las benzodiazepinas, que es el lorazepam, el alprazolam, el clonazepam, porque esos hacen efecto inmediatamente, 30, 45 minutos después de la toma. Por eso muchos pacientes piensan que es eso el tratamiento para la ansiedad. No, es el otro, aunque se tarde mucho tiempo en hacer efecto, porque ese a largo plazo se puede tomar toda la vida sin ningún problema. Hace Pero más daño un ibuprofeno. fíjate, y yo tanto que Ujú, tomo. ujú. A ver, te preguntan algún medicamento para la ansiedad que no cause dependencia o adicción, o la mayoría causa dependencia. Yo tengo mucha ansiedad y sobrepienso todo el día, solo descanso cuando duermo. No, lo que les comentaba, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y norepinefrina, esos no causan adicción. Las benzodiazepinas, si haces mal uso de ellas, sí pueden causar adicción, pero por sí mismas no causan adicción. Por eso deben ser prescritas por un médico, deben de ser supervisadas. Ustedes no se pueden mover las dosis. Ok. Aquí te preguntan, doctora, siempre escucho que el suicidio es una decisión. Yo creo que no. ¿Qué nos puede decir al respecto? De hecho, no, es una alteración hasta anatómica. Permítanme, les voy a abrir algo. Se los voy a compartir. Por eso no hay que minimizar el tema del suicidio. Te Les pongo para di, compartir. sí, pues les voy a abrir una presentación que yo había dado A de ver, suicidio. Espérenme, ahí está. porque hay que psicoeducar a la gente. Es que dicen cada barbaridad. A ver, espérenme, presentación. Miren, voy a abrir esto. Esta no me acuerdo cuándo la di, pero espérenme. Ya se emocionaron, ¿verdad? Ya no se quieren ni desconectar. A ver, ya me dieron chance. Sí, compartir, ¿verdad? Sí. Listo. Sí, esta charla creo que la di el año pasado, hace 2 años, en el Hospital General, no me acuerdo. Pero mira, esto es lo que les comentaba, que de hecho todo mundo estudiamos el suicidio y en verdad no conocemos realmente el por qué. Habla del suicidio los artistas, escritores, filósofos, teólogos, sociólogos, psicólogos, nosotros, los psiquiatras, y en verdad buscamos darle esa explicación. De hecho, cuando yo era residente, también uno de mis amigos estaba haciendo una tesis por suicidio e hicimos una revisión epidemiológica tremenda donde hablaban de las características de las poblaciones que tienen mayor riesgo de suicidio. Y había un 4% que se desconoce. Imagínense, de 100 personas que se quitaron la vida, puedo saber qué le pasó a 96 personas, pero esos otros 4 no. Imagínense todo el malestar que puede causar todo esto, que nosotros todavía no conocemos al 100% por qué se presenta. Este libro también es súper bueno, es La anatomía de la melancolía. De hecho, fue de los primeros libros que se habló sobre la depresión. Es un libro que podría considerarse como suis generis. No es de psicología, no es de psiquiatría, no es de filosofía, es todo en conjunto. Es un librazo que yo les recomiendo en su totalidad. El mito del Sísifo de Camus, que les decía. Ah, el amo y señor que hizo que se separara la sociología de la psicología fue la publicación de este ensayo, donde es el primer investigador que habla del suicidio como tal. Y les quiero mostrar cómo está relacionado también el cerebro y el funcionamiento ejecutivo. Si se dan cuenta, el suicidio se relaciona con la depresión,
hay una vulnerabilidad genética principalmente y más en lo que es el metabolismo de serotonina. Pueden haber distintos eventos adversos a lo largo de la vida que ponen en riesgo a esta persona y también consumo de sustancias. La depresión y el suicidio, ¿cómo se relaciona? Vámonos para allá. Es lo que les comentaba. ¿Cómo se puede explicar el suicidio a través de la ciencia y el funcionamiento cerebral? Hay una alteración principalmente en lo que es la serotonina, principalmente, y esto ocasiona que haya una alteración en 5-hidroxitriptamina, que son estos receptores principalmente. Por lo tanto, tenemos que hablar de esto y no minimizarlo. Y además destacan las alteraciones de estos genes que ponen en riesgo a una persona. Por lo tanto, si una persona tiene antecedentes familiares de suicidio en su familia, es una bandera roja y tenemos que explorarlo, ¿sale? Y aquí ya empezamos a hablar de las depresiones ya como clasificación. Y déjenles busco otra presentación donde viene esta correlación anatómica. Denme chance. Ahí voy, ahí voy. Especializado, depresión. Aquí está este. Aquí está padrísimo. Espérame. Ujú. Esto. Hay un riesgo más alto en personas que pueden quitarse la vida, sí, por supuesto. Están las alteraciones en el contenido de lo que se piensa, que es la ideación, la intención y la planeación del suicidio. Y las conductas es como ya se realiza el hecho, cómo llevar a cabo un plan e intentar y consumar. Esto también va relacionado al funcionamiento ejecutivo, que está en nuestra corteza cerebral prefrontal, donde habla de la autorregulación, de la inhibición y de la motivación conductual. ¿Sale? Y cómo la depresión puede incrementar el suicidio. Y hay personas que se pueden suicidar sin depresión, sí, pero son por otras características, posiblemente por conductas impulsivas, en un trastorno límite de la personalidad, en un consumo de sustancias de manera recreativa y se me fue la mano, ¿sale? No todas las personas que se suicidan están deprimidas. O por ejemplo, en países de Medio Oriente, por este contexto religioso, como los terroristas se quitan la vida por un bien común, ¿sale? Por eso les comentaba esto sobre el funcionamiento ejecutivo y la neuropsicología. Por esto, esta merma puede haber un cambio en lo que es el objetivo y la planeación y los medios para llevarlos a cabo. ¿Existen factores de riesgo? Sí, los tenemos súper estudiados, por eso sí hay que tomar en consideración trastornos mentales en la familia, intentos previos también en las personas, el aislamiento social, la enfermedad, el desempleo, los conflictos familiares, trauma, historia familiar del suicidio, la impulsividad y la disfunción, si se dan cuenta, serotoninérgica y además la temporada. No solamente por este proceso social, religioso, tradicional de la Navidad, del Año Nuevo, no. Hay un riesgo más alto de depresión por los trastornos afectivos estacionales. Y una de las teorías es la alteración de dopamina, serotonina, vitamina D y melatonina, ¿sale? Y hay dos picos donde hay más riesgo de depresión. Invierno, finales de primavera, principios de verano. ¿Sale? Las funciones ejecutivas están alteradas en pacientes que tienen más riesgo de tener suicidio. Sí, hay personas que tienen riesgo de suicidio por sí mismas. E imagínense, se les suma todos los factores, están los correlatos neuroanatómicos. Sí, hay cambios principalmente en el óvulo frontal. Por lo tanto, no hay buen control, ¿sale? Vean cómo pueden estar alteradas distintas áreas cerebrales. Por lo tanto, no hay que minimizar este tema y está relacionado con
la alteración en el funcionamiento ejecutivo, como les decía, la memoria de trabajo, la fluidez, la toma de decisiones, la resolución de problemas. Y principalmente hay alteraciones en la corteza cerebral dorsoventral, que estas tienen un espacio reducido o más pequeñito en volumen y hay un riesgo más alto de suicidio porque ya se dieron cuenta que hay cambios en el funcionamiento de cómo se autorregula una persona, cómo se autoinhibe, cómo hay flexibilidad para la toma de decisiones y la impulsividad. Por eso hay estudios anatómicos, ¿va? Por eso hay que hablar del suicidio, sí, sí o sí. Pues muy interesante, Alejandra. Aquí te están comentando, dice, tuve un familiar que murió por suicidio. Existen antecedentes en mi familia sobre intentos de suicidio. Antes de que se diera el suicidio de mi familiar, incluso yo mismo hace algunos años intenté suicidarme, cosa que afortunadamente eso ya está fuera de mis pensamientos y de mis impulsos. Sin embargo, tengo el temor que los hijos, niños y adolescentes de mi familia fallecida, al enterarse que aún no se les ha dicho sobre la causa de la muerte de su papá, les afecta y puede incentivar a una conducta suicida. Ese temor surge a raíz porque en alguna ocasión escuché que donde ha habido un suicidio existe al menos 3 intentos en ese entorno. Y en caso de mi familia sí se dio ese supuesto. Espero que esta pregunta no esté fuera de contexto. Claro que no, por supuesto. Por eso tenemos que hablar sobre este tema y quitar este tema tabú de que si hablamos de suicidio vamos a encaminar a las personas a que se suiciden. No, porque estamos validando que se puede ser una alteración médica y por lo tanto hay que ayudar a las personas y que muchas personas están sufriendo. Aquí yo les recomiendo de sí hablarlo. Tienen que hacerlo en un ambiente cuidadoso. Salud. Cuidadoso. Y yo te recomiendo el acompañamiento tanatológico porque también hay que ver qué edad tienen los niños, ¿no? Se les va a hablar de la muerte de manera distinta porque el pensamiento es diferente, pero se les debe de hablar de la causa de la muerte, sí, porque ellos también tienen un riesgo de presentar más depresión y riesgo suicida. ¿Y cómo previenes una enfermedad? Tratándola o hablando de ella, como lo estamos haciendo en este momento. Así es. Bueno, a ver, aquí Iván, que no eres Iván, pero tenías levantada la mano si quieres ya preguntarnos. Gracias, Anita. La pregunta del millón, doctora. Bueno, que tomó venlafaxina. Estaba tomando desvenlafaxina y dije, ya me siento bien, ya no la Ujú, necesito, ya. A ujú. los 8 días yo ya estaba temblando, Sí, sudando, dolor de cabeza, náuseas. Acudo con mi psiquiatra y me dijo que hice una interrupción abrupta, sí. ajá, que es la reacción. Digo, ok, entiendo esa interrupción abrupta, pero entonces, ¿por qué no? Y ahí es cuando la sociedad lo llama, te estás haciendo adicto, te está dando la reacción de falta de la venlafaxina, del medicamento. Eh, ¿Por qué, cómo diferenciar esa parte, ¿no? De que realmente es la interrupción abrupta y que Ujú. no es porque el cuerpo ya se está acostumbrando al medicamento. Mira, esa, como tú dijiste, sí es la pregunta del millón y lo que nos cuestionamos todos los médicos psiquiatras para considerar el alta del paciente. Además, el que tú tomes un antidepresivo dual lo complica un poquito más porque duloxetina, desvelafaxina y venlafaxina, como son duales, son muy inestables. Si tú te fijaste al inicio de tu tratamiento con venlafaxina, con un solo día que no te la tomaras podías sentirte mal al inicio, o si no te la tomabas a cierta hora, porque el metabolito es inestable. Y Empecé también la con, vela. empecé con desvelafaxina, Sí, rompí y después ya me sí, ocasionaba sí, malestar, y me eso cambió pasa. Y eso pasa venlafaxina. con, ujú, y eso pasa con todos los duales. Son bien sangrones esos tres medicamentos. Y de hecho, Mm. cada uno de estos tres fármacos tiene dosis, como te comentaba, mínimas, intermedias y máximas.
Una muy buena acción antidepresiva y ansiolítica de venlafaxina son 150. Lo que hace es ir titulando el medicamento. Cuando un paciente está totalmente libre de síntomas y te tiene una dosis de 225, es ir bajando una 75, lo mantienes otros 4 meses. Bajas un poquito más utilizando 37.5. Pasan otros 4 meses. Bajas a 75. Después bajas a 37.5, un día sí, un día no, un día sí, un día no, y vas acompañando al paciente. Pero durante la toma del medicamento, tú, tú hiciste tu chamba como psiquiatra, como terapeuta, psicoeducaste al paciente, fue a terapia psicológica, aprendió las medidas de afrontamiento, llevó un estilo de vida saludable, se documentó por completo, duerme bien, come bien, todo lo que es lo complementario, el paciente lo hace. Y tú ya le explicaste qué es ansiedad, qué es estrés, qué es depresión, qué es tristeza. Y tú ya empoderaste al paciente para que tome decisiones por sí mismo y lo pongas listo para que se vaya de la atención de psiquiatría. Y lo vas a estar supervisando posiblemente en 6 meses, en un año, pero lo vas a acompañar. Pero un tratamiento puede ser muy largo, de 12 meses, un año, 2 años, 3 años. Es muy relativo. ¿Por qué? Es una respuesta inflamatoria en el cerebro. Y si ya se tuvo un episodio depresivo y ansioso a lo largo de la vida, hay un riesgo de presentar otro en un 45%. 2 episodios, un 75%. Y van a haber personas que lo necesiten toda la vida, como una persona que tiene hipotiroidismo, como una persona que tiene diabetes, como una persona que tiene dislipidemia. Va a necesitar su medicamento. El cerebro va a necesitar su medicamento para mantenerse estable. Ok, perfecto. Pues muy Gracias. interesante. Yo no sabía que también había así esos casos, pues de que toda la vida también ¿Sí? necesitar. Y imagínate una persona que desde los 7 años ha sido violentada, que ha vivido en un ambiente súper adverso, ha sido expuesta a muchas cosas que los seres humanos no debemos de estar expuestos. Ha vivido en un mundo de carencias, se ha empoderado, ha salido adelante, pero queda eso atrás. Y el medicamento la mantiene tranquila, porque desafortunadamente vivimos en México y es un país violento hacia las mujeres en general. Y si te hace funcionar un medicamento, ¿por qué no Claro. tomarlo? ¿Sí? Claro, y es este mito, ¿no? Que le tienen miedo a Sí. veces a pensar que Ujú. van a ser así como decías, que vas a ser Sí. adicto, que vas Ujú. a depender toda la vida, Sí. pero igual si te Téngale. hace sentir bien, Sí, hazlo. Tenle miedo a la marihuana. Tenle miedo a la metanfetamina. Tenle miedo a las tachas. A eso sí tenle miedo. claro. Sí, Aquí te por están preguntando, supuesto. dice, tengo un hijo de 17 años que desde que era chiquito, cuando lo regañaba, corría de forma impulsiva, como queriendo aventarse de una barda. Sin que lo hiciera, siempre ha sido como decimos, no mide el peligro, pero ahora que ya es grande, seguido dice que me quiero morir. En algún momento cuando estamos en pandemia mencionaba, yo mejor me quiero morir si no acaba esto. Me angustia, a veces no sé qué decirle. Antes le decía, si lo haces me muero de tristeza, pero ahora ya no lo hago porque pienso que ya no me contará si pretende Ujú. hacerlo. Mira, ahorita es validarlo que se siente de esa manera y te recomiendo que sí, así, atención por psiquiatría. ¿Por qué? Un niño lo tenemos que abordar en retrospectiva. Hay síndromes internalizantes y síndromes externalizantes en niños y adolescentes. ¿Cuáles son estos? Se van a preguntar. Un síndrome externalizante son el trastorno pisocionista desafiante o negativista desafiante, explosivo intermitente, el trastorno disocial y el TDAH, donde los tres comparten un síntoma súper importante, la desregulación emocional y la impulsividad. Ahí está. Y también los niños y adolescentes pueden presentar internalizantes, depresión y ansiedad. Un adolescente y un niño no te va a decir, oye mamá, me siento súper triste y melancólico porque tengo este vacío emocional. No, un adolescente
y un niño primero están enojados, berrinchudos, irritables. Ya tu adolescente ya te dice que se quiere morir. No hay que minimizarlo. Posiblemente este adolescente ha sufrido un proceso depresivo a lo largo del tiempo que se llama distimia, que es esa depresión crónica chiquitita que no cumple características de un trastorno depresivo mayor, pero es igual de incapacitante y se le da el especificador de inicio temprano, que es antes de los 19 años. Son problemas lo van a ver en los adolescentes y niños. Son niños un poquito más retraídos, a veces les va mal de la escuela, baja autoestima, en ocasiones tienen tristeza, cambios en su energía, alimentación, sueño, pero funcionan, pero puede ser una depresión crónica. Y en los adolescentes y niños con que presenten estos cambios, un año se da el diagnóstico y entre más rápido lo atendamos, mejor. Mira, Prozac y Fluoxetina son es el mismo medicamento, pero Prozac es la marca. Prozac es una fregonería como marca y fue de las primeras. Hasta me encanta cómo suena Prozac. Fluoxetina es maravilloso, pero más como efecto antidepresivo, no tanto ansiolítico. Fluoxetina tiene una capacidad tremenda para atacar síntomas de fatiga, cansancio. Se le da más a los pacientes deprimidos con falta de energía, porque tiene un efecto activador. En los niños y en los adolescentes no teníamos tanto arsenal médico y teníamos que darles fluoxetina, sertralina para ansiedad y depresión, pero más fluoxetina porque es muy seguro, ¿no? Ahora, hace unos meses acaba de salir un estudio para niños y adolescentes y ya autorizan en Estados Unidos la administración de escitalopram y duloxetina y yo ya empecé a utilizar escitalopram en niños y en adolescentes y tiene muy buena respuesta en lugar de fluoxetina. Y en adultos yo utilizo más fluoxetina cuando no hay ansiedad y hay más alteraciones de la conducta alimentaria tipo atracones, porque porque ayuda para tratar la bulimia nerviosa. Ok, perfecto. Ujú. Bueno, a ver, más preguntas. Aquí te están preguntando, ¿es lo mismo decir me quiero morir a me quiero matar? Es igual de llamativo, sí, hay que tener ansiedad, hay que ir a atención médica. Ok, Y la palabra me quiero matar habla más de un contexto impulsivo relacionado posiblemente con personalidad o carácter. Ujú. ok, perfecto. Y sí, no hay que minimizar nunca, ¿verdad? Cuando dicen esa Sí, frase, es, ujú, sí, porque es que lo consideran como chantaje, pero imagínate una persona que está viviendo un proceso de regulación emocional, que en la mañana estaba súper bien, pero tiene un trastorno límite de la personalidad. Le sucedió algo y viene este quiebre y dice, me quiero matar o me quiero morir. Se toma un chorro de pastillas porque en ese momento había mucho malestar emocional, o se corta o se avienta un coche en ese contexto impulsivo. Sí lo hacen. Por eso no lo podemos minimizar. así es. Pues están aquí diciendo, dice, ¿es posible que un niño desde que nació sea llorón excesivamente y por todo berrinchudo que sea, o sea una depresión? No, en un niño tan pequeño no tiene, ahí hay que ver también cómo vivió la mamá el embarazo. Ahí es donde entra la epigenética y si la mamá está tranquila y si está bien. Y un bebé debe de tener bracitis. Eso que nos criaron cuando estábamos chicos de que no, déjalo ahí que llore. No, no es cierto. Imagínate, pobre bebé que estuvo 9 meses metido ahí, que te escuchaba hablar, que escuchaba tu sonido, que reconoce tu olor. Para un bebé no hay cosa más importante que la mamá, porque aparte, para este papá, para estos psicoanalistas, ¿qué dice Melanie Klein sobre el apego? ¿Cómo se forma una personalidad antisocial narcisista? La teoría del seno bueno o el seno malo, en tener a la mamá pegada. Te Un dice bebé, un bebé que ya, necesita tener bracitis. claro, te está diciendo que aquí ya tienes 5 años y que no hay cambios. Aquí es bien importante valoración por psicología primero.
¿sí? Y hay que evaluar el temperamento. Se nace con un temperamento y se va formando un carácter en el niño. Pero eso sí, van a pedir valoración de quién lo está supervisando y criando. Muy bien. Ujú. Aquí te dice Lulu, muchas gracias por la recomendación, eres muy profesional. Te comento que mi hijo estuvo medicado por inmadurez cerebral, Concerta y otros dos medicamentos como Ritalin. ¿Eso puede causarle depresión o trastornos? No, es totalmente lo contrario. Por ejemplo, yo soy fan y amante del TDAH. Algo que tienen que tener mucho cuidado los neuropediatras y los paidopsiquiatras es este término de inmadurez cerebral. Y ustedes lo han tenido si tienen hijos con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es un error el solicitar un electroencefalograma para decir que vas a diagnosticar un TDAH. No es cierto. Solicitas un electroencefalograma porque hay una comorbilidad con epilepsia en un 60%. O puedes observar qué tipo de ondas cerebrales existen y se reporta esta inmadurez cerebral. Pero en un paciente con un cerebro neurodivergente, con TDAH, autismo o alguna alteración del aprendizaje, siempre va a tener un cerebro inmaduro. Nunca va a ser igual. Y un trastorno del neurodesarrollo o una alteración del neurodesarrollo va a permanecer toda la vida. Y cuando un niño o una niña fue diagnosticada con TDAH de predominio inatento, este se va a mantener un riesgo total de un 90%. Se diagnostican más niños con TDAH que niñas porque los niños son más hiperactivos y se ponen en muchos riesgos y las niñas son más inatentas. El Concerta es el metilfenidato, pero el Concerta es la versión carísima que es la tecnología Oros. También se tiene metilfenidato tradea, que también es de liberación prolongada, pero no es tan fresa como Concerta. Y Ritalin también es el metilfenidato, que fue de los primeros que salieron al mercado. Ese medicamento, metilfenidato, lo que hace es mejorar lo que te comentaba. Hasta lo vieron en la depresión y el suicidio, el funcionamiento ejecutivo, la memoria de trabajo, la autorregulación, la impulsividad, mejora todo el funcionamiento del cerebro, activando receptores de 2 y de 3. Cuando se trata el TDAH, se reduce el riesgo de presentar depresión y ansiedad, porque cuando son adultos, los adultos que vienen a la consulta por depresión y ansiedad, el 40% tienen trastorno por déficit de atención y nunca se los diagnosticaron. El que tú hayas tratado a tu hijo reduce el riesgo de que tenga ansiedad y depresión. Y posiblemente en este momento no necesite el metilfenidato, pero ya entrando a otro grupo de edad, posiblemente ya lo necesite. ¿Por qué? La preparatoria es una cosa, la universidad es otra y el posgrado es diferente. El nivel de exigencias es más intenso. Y les voy a compartir que me sigan en mi otra página de Instagram, que está el de Alejandra Gómez y MedScientific. En 4 de marzo empezamos el segundo módulo del curso de especialidad en psiquiatría y este año me estoy enfocando en trastorno por déficit de atención y autismo, que son las neurodivergencias en los adultos, ¿sale? Está dirigido a profesionales de la salud, pero también si son de público en general, se pueden inscribir, ¿sale? Les voy No, a muy bien, compartir sí. esto y Ponnos está ahí tu nombre. padrísimo, Sí, estaban ¿sale? preguntando que sí, dónde te pueden buscar en las redes y así si quieres Ah, ponérselos a la yo soy gente. fan del Instagram, ahí pueden encontrarme y también participo una vez al mes en Radio Sonora. Perfecto. ¿Quieres Este ahí sí, ponlos? Instagram. Y la página de MedScientific es donde está todo lo académico, donde hacemos cursos y toda esta parte, porque también soy fan de la microbiota. Ay, sí, muy importante para la depresión y todo eso, ¿no? Sí, porque ahorita estamos con el estudio de los psicobióticos. Si hay una relación directa de microbiota intestino-cerebro, se comunican a través del nervio vago. Sí. Que si vives en Hermosillo, sí. Sí, Adriana es de sí. Hermosillo. Adriana, sí, la doctora es de Hermosillo.
Te iba a preguntar también, Alejandra, el 5-HT y el GABA, ¿para qué sirven? ¿Son buenos para dormir? ¿Son buenos para qué? Para mejorar los síntomas cognitivos y el estado de ánimo. Ok, pero para dormir nada que ver. Ayuda más el magnesio. Ok. ¿Y se pueden Ujú. tomar entonces mejor en el día o en la noche? El magnesio en la noche y los otros de día. Ok, perfecto. Bueno, a ver, otra pregunta. Bueno, aquí estaban diciendo que piensa que no es lo mismo. Dice, desde que mi hijo murió hace un año, especialmente los primeros meses, muchísimas veces me he querido morir, pero no he pensado en matarme, que ella piensa que es diferente, ¿no? Ujú. Te preguntan que si atiendes niños, sí, ¿verdad? Mira, en Hermosillo sí, no, en Hermosillo no, porque hay psiquiatras y digo, ay, pues está bien X. Pero en Magdalena, que también voy a Magdalena, aquí no hay, ahí sí veo niños de 6, 7, 8, y tengo unos fabulosos, maravillosos. ¿O qué año tiene tu hijo? Porque a veces dicen, ay, es un niño y tiene 14 y viene adolescente. Adolescentes si atiendes. Sí, sí, no, yo soy adolescentóloga, por eso tengo la maestría en ciencias de la salud en la adolescencia y juventud. Yo aquí veo muchos adolescentes que además tienen TDAH. Ah, ok. Ese es como, aquí soy conocida en Hermosillo por eso. Y Ah, además que ando metida en la tanatología y en el suicidio, yo soy fan. perfecto. Dice que tiene 5 años, que va a cumplir 6. Ah, tengo un amigo que es psiquiatra y es muy bueno. Igual te puedo recomendar con él. Ok, perfecto. Bueno, ya no tienen más preguntas. Algo más que nos quieras agregar, Alejandra? Pues que yo estoy muy contenta con este foro y me dio mucho gusto que estuvieran muy participativos y Sí, ¿verdad? participativas. La verdad Sí, que sí, bastante participativos. Y bueno, pues yo te quiero agradecer, Alejandra, porque pues es un tema yo creo que muy interesante y tienes temas muy interesantes que yo creo que sí te voy a querer aquí próximamente también para otro tema, sobre todo cuando tú hablas del suicidio y de todo lo que conlleva eso, pues sabes muchísimo. Me consta que yo te he visto ya como conferencista y eres buenísima. Y bueno, no sé si nos quieres agregar algo, por último para ya cerrar con este tema que es la salud mental en el duelo. sí, que no le tengan miedo al contexto de la psiquiatría. Nosotros podemos ser esta punta de lanza y ocasionar cambios. Ahorita, en esta reunión, si se pueden dar cuenta, nosotros hasta tenemos ya un posicionamiento político y de cambio en su totalidad. Y la creación y la asistencia de estos espacios van a ayudar a la población en general y a nosotras mismas. Por eso, estas reuniones, ¿sale? Y en ocasiones van a querer tirar la toalla y está bien, pero el chiste es levantarla otra vez y validar siempre lo que sentimos. Y si tenemos ganas de hoy renegar en la mañana de que el sol no salió como yo quería, está bien. Posiblemente mañana salga más bonito. Así es. Claro que sí, no tener miedo a nuestras emociones, aceptar lo que tenemos de Ujú, emociones, ni una es mala, ni una es buena, o sea, no, todas son ujú. buenas, más bien. Sí, por ejemplo, yo soy fanática del enojo. Vienen con tanta culpa porque, ay, es que me enojo. Pues claro, el enojo te ayuda a poner límites y a la gente no le gusta que pongas límites. Y más cuando se están tomando sus psicofármacos y están sintiéndose mejor, piensan mejor y toman decisiones y le ponen límites a la familia, llega la familia violenta y les dice, ay, es que el medicamento te está cambiando, ya no te lo tomes. Dejaste de ser, no, 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 mi rey ni mi reina, no. Tú estabas haciendo lo que se te daba la gana conmigo porque yo tenía depresión y ansiedad y no podía tomar decisiones, tenía pensamientos de culpa, pensamientos de minusvalía y no me quería. Y ahora que me quiero y pongo límites, ya no te parece. No, pues ¿qué onda? Así es, Alejandra. Te están preguntando para un adulto con déficit de atención, ¿qué medicina de ansiedad recomiendas? Yo soy fan, ese es mi fuerte. Mira, si los síntomas depresivos y ansiosos son muy intensos, hay que tratar primero la ansiedad. Se estabiliza e iniciamos el tratamiento farmacológico, pero en los adultos sí o sí se inicia con metilfenidato. Ok, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. También te están pidiendo que si puedes poner el nombre del libro, que El si lo mito puedes, del Sísifo. ajá, que si lo puedes escribir.
Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos, de verdad. Es un placer haberte tenido aquí, Alejandra. Sabes muchísimo, de verdad me dejas a mí siempre encantada con toda tu sabiduría. Eres una mujer pues que sabe de todo y es pues muy rico platicar contigo. De verdad que a mí me faltaron preguntas y me faltaron venir más preparada para para este Zoom, para sacarte más jugo, pero yo creo que muy pronto si puedes, te tenemos aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Alejandra, y gracias a Con todos todo los que nos gusto. acompañaron. Les mando un abrazote, pórtense mal, cuídense bien y no pasa absolutamente nada. Todo mientras sea dentro del marco legal, ¿eh? Ok, perfecto. Vale, cuídense. Gracias, Gracias, gracias. Chao. Bye. Bye. Chao. gracias. Bye.